Qué alegría volvernos a saludar en esta ocasión tan especial. Ahora tenemos también una invitada. Está con nosotros Blanquita Morales. Qué gusto saludarle. Bienvenida, profesor Mesa. También bienvenidos. Gracias por su corona. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, Blanquita, por acompañarnos también en este programa. Y bueno, vamos a iniciar como regularmente lo hacemos. Quiero recordarles algo antes. Estos recursos están disponibles en la página de la Unión Mexicana del Sureste. No es un repaso propiamente dicho así. Tenemos algunos recursos, como ustedes lo han visto. Hablamos primeramente a los líderes de grupos pequeños, viene una estrategia didáctica y posteriormente tenemos un momento sencillo, breve, para comentar los asuntos de la lección que corresponde a la semana. Así que inmediatamente vamos a hablar ahora del líder del grupo pequeño y la tecnología. Debo decirles que todos tenemos al alcance la tecnología, gracias a Dios. Asunto que no tenían nuestros antepasados, propiamente dicho también los personajes bíblicos no contaban con micrófonos, con celulares, con cámaras, etc. Nosotros tenemos esto al alcance y debemos aprovecharlo al máximo. Hoy día también contamos con redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como YouTube y también propiamente dicho así tenemos momento, lugar para hacer nuestras transmisiones a través de la plataforma de Zoom. Quiero recordarles, amigos líderes de grupos pequeños, utilizar hasta donde sea posible al máximo nuestra tecnología. Usted puede decir, Pastor Corona, pero yo no soy muy versado con la tecnología. Gracias a Dios que siempre tenemos gente muy cercana a nosotros que nos puede ayudar. Quiero invitarlos para que cotidianamente hagan uso, por ejemplo, de su celular y puedan hacer llamadas a las personas que forman parte de su grupo pequeño. Esto también nos sirve para ubicar cuando nuestra reunión entre semana debe ir a otro lugar. Podemos hacerlo así. Podemos enviar mensajes de texto, tal vez comentar algo de la lección. ¿Qué les pareció la pregunta del día miércoles, por ejemplo? Alguna situación en particular. Tenemos también esta versión de WhatsApp en voz. Podemos enviar algún audio, podemos compartir matutinas, etc. Bueno, el consejo de mi parte es que podamos aprovechar al máximo la tecnología. Y la tecnología la tenemos al alcance nosotros. Bueno, quisiéramos también ir a la segunda parte que tiene que ver con la estrategia didáctica. Profesor Mesa, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, pastor. Bueno, queremos recordarles que hemos utilizado 2 elementos a lo largo de todo este trimestre. Bueno, desde el trimestre pasado comenzamos a enfatizar. Uno de ellos era la memorización del versículo de memoria. Para eso está nuestra lección. Dice, para memorizar. Recordarles que es necesario que vayamos alimentándonos de la palabra de Dios en nuestra mente, conservarla allí. Y número 2, recordarles que tenemos una hojita que es la bitácora en el crisol con Cristo, en la cual podemos ir escribiendo, Pastor Blanquita, nuestras reflexiones, algunos hallazgos que no conocíamos del estudio de la lección y también aquella toma de decisiones. Es bonito escribirla porque en cualquier momento nosotros podemos recurrir a ellas y reforzar la decisión que tomamos, reforzar el hallazgo que encontramos o aquellas reflexiones que tuvimos durante el estudio de la lección. Puede ser, lo hemos dicho, en una hoja, como la que hemos compartido, pero también ustedes pueden tener una libreta especial para ir escribiendo estas reflexiones o estos hallazgos, muchas veces las promesas que leemos en la Biblia las podemos nosotros registrar. Y para esta ocasión quisiéramos compartir con ustedes una estrategia más para el versículo de memoria, las preguntas. Sí, primero vamos con las preguntas. Sí, hemos estado enfatizando las preguntas desde niveles muy sencillos hasta profundizar en nuestro pensamiento. Preguntas que tienen que ver con conocimiento, con comprensión, con aplicación, evaluación, que fue la última que vimos. Y en esta ocasión quisiéramos mencionarles algunas preguntas de creación. Se supone que ya somos capaces, de acuerdo en la profundidad de nuestro pensamiento, de crear algo. Y la idea aquí es que nosotros
podamos construir nuevas soluciones o presentar nuevas ideas. Vamos a presentar aquí en pantalla, tenemos 3 preguntas de ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo definirían ustedes el carácter de Dios sin utilizar la palabra amor? Porque estamos acostumbrados a decir Dios es amor. Pero ¿cómo podríamos definir el carácter de Dios sin decir amor? Esa es una pregunta de construcción. Yo doy la oportunidad ahora de crear algo nuevo. Una segunda puede ser, por ejemplo, ¿cómo puedo reconstruir el carácter de Dios en mi vida? Es un ejemplo de ese tipo de preguntas. Y por último, tengo aquí una última pregunta. Menciona cuál es el mejor plan que tiene para tu vida. Blanquita, yo le pregunto, ¿cuál es el mejor plan que tiene para su vida? Y puede decirme, no, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero servir a Dios de esta manera. Y luego es replantéelo. Si Dios fuera el que escribiera ese plan, ¿qué cambios le pondría? ¿Cómo lo presentaría a Dios? Entonces, estas son preguntas de tipo de creación, donde le damos la oportunidad a las personas de crear algo, utilizar su creatividad para presentar algo de una manera diferente. Estamos avanzando en la profundidad de nuestro pensamiento para este ejercicio de cómo hacer diferentes tipos de preguntas a los miembros del grupo pequeño. Me gustan las preguntas, profe, porque de hecho pues están tocando ya el tema de la lección. El tema de la lección está ahí ya de manera gráfica, ya presentado. Esa fue la intención, pastor, dijimos de un inicio, que las preguntas ya atendieran de manera práctica. El tema de la lección, exacto. Es correcto, y hacen reflexión, ¿no? Hacen reflexionar al alumno, de alguna manera ya nos van introduciendo propiamente al material que se viene estudiando. Bueno, ahora sí creo, perdón, Blanquita. No, estaba yo pensando que también es un buen recurso para que posteriormente el miembro del grupo pequeño lo pueda compartir. Claro. En la lección, ¿no? Claro. Cuando se dé la oportunidad, pues ya tiene ese pensamiento, esa idea o esa aplicación que hizo en su vida, ¿no? Para compartir con los demás. Por eso la idea de ir escribiendo. O sea, yo tengo ya una libreta especial, una hoja especial donde voy escribiendo esas reflexiones o esos nuevos pensamientos que llegaron a mi mente. Y para no perderlos en la semana, los escribo, ¿no? Correcto. Bueno, ahora sí entramos al versículo. Sí, pastora. Ahora sí tenemos una estrategia más. Hemos visto ya muchas estrategias. Realmente, si no nos aprendemos los versículos de memoria es porque no queremos. Pero ideas tenemos bastantes. Y en esta ocasión tenemos una idea para el versículo que es la de, vamos a decir, yo puedo aprenderme el versículo tomando otra versión de la Biblia. No la versión que yo tengo en mi casa, sino buscar alguna otra. A ver cómo lo presenta y memorizarlo con la nueva versión. O yo puedo crear mi propia versión. La versión Blanquita Morales, la versión Jesús Corona, y digo el versículo con mis palabras, pero sin perder la esencia del versículo. Entonces, eso también es aceptable. Las traducciones de la Biblia prácticamente es eso. Los traductores vieron el original y buscaron sinónimos para decir el versículo. Entonces, lo mismo podríamos hacer nosotros. Aprendernos el versículo en nuestras propias palabras, pero sin perder el sentido original. Esa es una nueva estrategia, pastor, para memorizar el versículo. Muy, muy, muy apasionante esto. Ya hemos visto quitar palabras, hemos visto ponerle música, etcétera, ritmo. Muy interesante. Dibujos, ¿cierto? Escribir. Bueno, tantas maneras de poder aprender. Y como usted lo ha dicho, no tenemos ahora excusa para decir, yo no me lo he aprendido. Bueno, creo que esta sería una forma también de expresar ya nuestro sentir, ¿no? Claro. Y lo que hemos nosotros entendido en ese versículo, cuando nosotros ya lo compartimos, pero de una manera parafraseada, es decir, con mis propias palabras, porque ya es un mensaje para mí, pero al mismo tiempo, pues es un mensaje que comparto con los demás. Ya entró, Blanquita, ya entró la primera parte de saberlo. Ya entró un segundo nivel de pensamiento que es comprenderlo. Ya entró una tercera parte que es evaluarlo. Porque cuando usted escoge una palabra, hace la evaluación
si esa es la palabra apropiada. O sea, ya su nivel de pensamiento es mucho más alto que solamente memorizarlo como viene allí en la. Correcto. Debemos apuntar a nuestros líderes de grupos pequeños que todas estas técnicas y los recursos están disponibles también en la página de la Unión Mexicana del Sureste. Bueno, los últimos minutos que nos restan de este momento tan especial están dedicados también a un análisis sencillo de lo que estudiamos prácticamente esta semana. La esperanza que se vuelve indestructible. Yo creo que, perdón, pastor, ese es el adjetivo para mí más importante en esa semana. No es cualquier esperanza, es una esperanza indestructible. Algo que no se rompe, que nadie me quita. Exacto. Correcto, que no se puede borrar, que no se quita. Y bueno, eso es la esperanza, la confianza que podemos tener en nuestro Dios y afortunadamente en su palabra. Tantas promesas que tiene la palabra de Dios y la esperanza nos va a ayudar también a superar los crisoles de la vida. Bueno, hemos dividido la lección en tres partes. La número 1 tiene que ver con la fuente de la esperanza. ¿Quién es la fuente de nuestra esperanza? ¿Quisieran comentar, Blanquita, profesor Mesa, la fuente de nuestra esperanza? Bueno, yo pienso que como cristianos siempre lo hemos enfatizado, ¿no? Que la fuente de nuestra esperanza es Dios. Pero en comprenderlo en su totalidad y comprenderlo cuando atravesamos situaciones difíciles es lo más importante para nosotros, ¿no? Porque nos puede ayudar a reafirmar precisamente nuestra confianza en Dios. Y esta lección nos enseña precisamente muchas cosas, que necesitamos ir a esa fuente de esperanza, más que nada, para que esa sea nuestra base y nuestro fundamento. O sea, como dice, para entender a ese Dios, pues tengo que tener algo, porque no es solamente Dios, 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 sino ir a esa fuente, a su palabra, donde yo puedo abrevar y conocer el carácter de Dios mediante el estudio de su palabra. Me gusta que el autor nos presenta el conocer a Dios como nuestro Padre. El Padre que provee, el Padre que suple las necesidades de manera exacta y perfecta de sus hijos. Ahora, en el caso particular nos hace referencia a Job. Job es atribulado, tiene una prueba muy severa que seguramente ningún ser humano la ha experimentado como tal, pero Dios está guardando silencio. Él escucha a la esposa, escucha a los amigos, escucha al mismo Job y guarda silencio. Pero después oportunamente Dios abre su boca y expresa una serie de preguntas con propósitos bien definidos. ¿Qué encontraron en ello? Bueno, pues generalmente como seres humanos también nosotros queremos saber qué va a hacer Dios, ¿verdad? Queremos saber qué me espera mañana, en el futuro, porque también queremos hacer planes. O cuando atravesamos una situación difícil queremos saber si finalmente se va a solucionar o tendremos una buena respuesta. Pero en esta lección, Job nos enseña que Dios no nos dice qué va a hacer, nos dice quién es Él. Con todas estas preguntas que él plantea, ¿verdad? Finalmente Job queda sorprendido y queda precisamente con ese concepto, con esa idea de que el Señor es el creador, es el todopoderoso. Y cuando nosotros conocemos eso, pues es lo maravilloso, ¿no? Y podríamos avanzar ahora sí que con la confianza de quién guía nuestra vida. O sea, no le respondió ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Pero sí fortaleció su fe. Exacto. Porque sabía quién era Dios, ¿no? El poder de Dios que estaba con él. Cierto. Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte es dónde encontrar esperanza. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial por nosotros? Hay 2 capítulos que leímos con cierta profundidad, que es Isaías 41, Jeremías 29. Hay elementos, hay palabras claves en estos versículos. Creo que ustedes encontraron algo. Pastor, yo quisiera, si usted nos ayuda un poquito, ¿no? Me quedé con algunas dudas respecto a Isaías y a Jeremías, que si ellos estaban
hablándole a públicos diferentes, o era al mismo pueblo de Israel, porque sus palabras para uno son de una forma, van presentadas de una manera, y Jeremías las presenta de otra manera. Entonces, me quedé con esas dudas, sí. Sí, esa es una interesante pregunta y creo que vale la pena aclarar esta situación. Isaías habla a un público diferente, aquellas personas pobres que han quedado allí, que no fueron al exilio, que quedaron en esa región. O sea, que no se los llevaron. No los llevaron e Isaías habla directamente a ellos. Su lenguaje es de fortaleza, de ánimo, de confianza en Dios. Por otro lado, Jeremías es el personaje que está yendo también para allá con el pueblo que se iba al exilio, ¿no? O momentos previos a esta situación. Jeremías ahora trata de dar otro tipo de mensaje. Es un mensaje también de aliento, pero está diciendo, miren, por favor colaboren. Esta situación va a pasar, pero tenemos que disfrutarla en medio de toda esta situación. Tenemos que construir, tenemos que arar el campo, etcétera. Vamos a colaborar con el enemigo. Sí, no suena nada alentador, pues, sobre todo para los dirigentes que tienen que dejar sus casas, que tienen que dejar sus propiedades, sus lujos, sus privilegios. Eso no gustó a los dirigentes. ¿Quién quiere dejar el cargo, la responsabilidad, los lujos, etcétera? Por eso hay un mensaje ciertamente diferente en esa dirección. O sea, Isaías le dice al pueblo que Dios le dice, yo te sostengo, yo estoy contigo. Pero Jeremías le dice al pueblo, no pierdas la esperanza. O sea, ven, porque el pueblo con Jeremías no está en Israel. Entonces, no pierdas la esperanza, yo te voy a regresar a su debido tiempo a tu tierra. Sí, el versículo 10 del capítulo 41 es muy alentador para el pueblo. Dice Isaías 41:10, no teman porque yo estoy con ustedes, no desmayen porque yo soy su Dios. Las palabras tan lindas, ¿no? Ahora, cuando comparamos Jeremías 29, Blanquita 29:11, el versículo 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Es decir, Dios está haciendo provisión exacta también para sus hijos, a que no desfallezcan, que tienen que disfrutar también el cautiverio. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis. En el versículo 14 está muy, muy bonito y sí me gustaría leer este hermoso texto que dice el 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces en el versículo 14 Dios dice, y seré hallado por todos vosotros. Aquí está también una esperanza hermosa, ¿no? Que Dios no nos abandona y está siempre allí, permanentemente en nuestra vida. No sé si tenga yo la oportunidad, pero aquí tengo algunas cosas interesantes que pudimos encontrar en el libro de Jeremías, Isaías, perdón, las voy a comentar rápidamente. En el versículo 8 de Isaías 41 dice, Dios me ha escogido. Luego dice, me libra del pecado y no me desecha, es el versículo 9. En el versículo 10 enfatiza que Dios está conmigo, me ayuda y me sostiene. Y luego en el versículo 11 y 12 me libra también de mis enemigos. O sea, son muchas las promesas y cosas que Dios hace por nosotros. En el versículo 13 dice, me sostiene de la mano y no temeré. Y finalmente dice, Dios es mi socorro y mi redentor. Amén. Ahora vamos a la tercera parte. ¿Por qué no debemos perder la esperanza? Dice el dicho común que la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, aquí hay 3 razones en el gráfico que aparece en pantalla. ¿Por qué no debemos perder la esperanza? Número 1, porque Dios es el que permite muchas veces la prueba. Número 2, porque Dios tiene el poder y la capacidad para obrar en nuestro favor. Y número 3, porque sabemos ciertamente que Dios le va a colocar fin a todo sufrimiento. Esto nos enseña la lección de esta semana y bueno, estamos llegando ya al final. ¿Con qué nos quedamos, profesor Mesa? ¿Cómo podemos aplicar la lección a nuestra vida? Antes de decir, pastor, esta última parte me quedo con esas promesas que se acaban de leer de Isaías. O sea, con esas palabras de parte de Dios, ¿quién dudaría, ¿no? de ese poder de Dios? Y quisiéramos, pastor, para que durante la semana tuviéramos algo que hacer, algo para aplicar
nuestra lección es que nosotros pudiéramos escribir. ¿Por qué no escribir una lista de razones que nosotros identificamos de manera personal como fundamentos de nuestra esperanza? ¿Qué hemos vivido? De tal forma que diga, aquí vi la mano de Dios, aquí estuvo la mano de Dios. Quizá no la vi, pero ahora veo que ahí estuvo la mano de Dios. Escribir. Escribamos algunas razones que nosotros tenemos en nuestra vida personal que fortalecen nuestra esperanza. Con eso podríamos decir, pastor, terminaríamos el estudio de esta lección. ¿Algún comentario final, Blanquita? Bueno, yo quisiera compartir 3 puntos que tenemos aquí con respecto a Jeremías, precisamente, que dice, pero en primer lugar, que Él está al control, que la situación que nosotros vivimos no es el resultado de la casualidad, sino que Dios siempre está ahí permanentemente. La otra es que Él obrará para bien, incluso en las dificultades y a pesar de. Y lo tercero es que Dios va a poner fin a todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Y nos va a guiar a algo especial porque somos su pueblo. Amén. Porque nos ama, porque nos sostiene y porque nosotros también tenemos esa bendita esperanza y oportunidad de estar siempre en sus benditas manos. Amén. Queridos amigos, no pierdan la esperanza. Dios está al control, Dios está cercano a nosotros. Las promesas que hemos estudiado esta semana afirman eso, nuestra esperanza en el Señor. Tal vez estás pasando por situaciones complejas con tu salud, con la pérdida del trabajo, con la muerte de algún ser querido, pero recuerda, Dios está contigo. Nos despedimos bondadosamente también de este programa, profesor Mesa, Blanquita. Gracias. Muy amables, gracias. Y queridos amigos, nos saludamos con mucho cariño, con mucho placer la próxima semana. Que el Señor siga derramando bendiciones en abundancia en sus vidas.